hay un día que te llega ese email, ¿no?, donde te dicen que oficialmente se acepta el paper. Mi primera reacción fue sentimiento de satisfacción y bueno, me sentí bastante orgullosa. Creo que va a marcar una diferencia. Primero de todo porque creo que va a ser una buena manera de que el trabajo que hemos hecho en el laboratorio pueda llegar a la comunidad científica. Y por otro lado, también creo que me va a ayudar mucho en el sentido de que, bueno, sabemos que las publicaciones científicas son muy valoradas en el momento de, pues por ejemplo, de dar dinero para financiar proyectos y son necesarias para poder avanzar en el campo de la academia. Esta técnica yo creo que ha revolucionado la ciencia en muchos sentidos. O sea, el hecho de que con esta técnica podamos modificar el genoma de las células la ha hecho muy potente, ¿no? Y nos ha permitido realizar experimentos para contestar muchas preguntas que antes, con las herramientas que teníamos, no era posible. En nuestro caso, lo que nos ha permitido esta técnica es marcar algunas poblaciones tumorales en concreto, que antes no podíamos marcar de ninguna manera, y poderlas estudiar in vivo, es decir, cómo se comportan dentro del tumor. Por otro lado, por ejemplo, otro ejemplo sería también que nos ha permitido lo que llamamos deplecionar, eliminar células específicas dentro del tumor. Entonces esto te permite también un poco corroborar cómo de importantes son estas células en el momento en que las eliminas, ¿no? Y qué es lo que pasa entonces con los tumores. Yo creo que son dos aspectos, en nuestro caso, muy fundamentales para sacar las conclusiones que hemos sacado del estudio, y sin esta técnica seguramente no hubiésemos podido hacerlo. Hemos podido entender muy bien, por ejemplo, a nivel de mutaciones, cómo son estos tumores, ¿no? Esto nos ha permitido también, por ejemplo, entender que no todos los tumores son iguales, que no todos los pacientes tienen los mismos tipos de tumores. Esto te permite, por ejemplo, clasificar los pacientes dentro del cáncer de colon, clasificarlos, saber, entender por qué unas terapias funcionan y por qué otras no. Entonces, hasta aquí yo creo que hemos avanzado muchísimo. También en el diagnóstico precoz del cáncer de colon han salido muchas nuevas técnicas. Aún así, a pesar de todo esto, yo creo que aún uno de los retos del cáncer de colon es sobre todo poder tratar las metástasis que derivan del cáncer de colon, y es ahora donde muchos de los esfuerzos están puestos ahora mismo. Yo acabé la carrera y estuve un año en Inglaterra haciendo unas prácticas en un laboratorio, y yo creo que ahí, bueno, ya me di cuenta que quería seguir en investigación y en el mundo de la academia, y bueno, empecé a pensar que hacer un doctorado pues era la mejor opción, ¿no? Realmente vi que el IRB tenía científicos muy buenos, grupos de investigación que hacían cosas espectaculares, y bueno, un poco decidí embarcarme en el IRB por este motivo. Pero ahora que ha pasado todos estos años, o sea, me he dado cuenta que no solo se hace buena ciencia, sino que para mí algo fundamental del IRB ha sido el buen ambiente que he encontrado. Para mí ha sido muy, muy importante que la gente que me rodeaba no solo fueran compañeros de trabajo, sino que creo que he tenido muy buenos amigos dentro del IRB. Y esto creo que el instituto en sí lo favorece mucho, y una cosa retroalimenta a la otra.